Hermanas, buen día. Les saluda Ivonne Hernández. Hoy es viernes 13 de septiembre 2024 y es un gusto siempre saludarle a través de este medio. Acompáñenme por favor en la meditación de este día. Vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 2, versos del 1 al 10. El título de esta reflexión se llama Una historia gigante como una ballena. Amén. Pues vamos a orar, hermanas, vamos a orar a Dios para que tome el control en este momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, nuevamente nos presentamos delante de ti para darte las gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más de tu misericordia. Hoy, Señor, queremos bendecirte, Señor, honrarte, adorarte y queremos poner este tiempo, Señor, en tus manos para que seas tú hablando en todo tiempo. Disponemos, Señor, nuestro corazón a la palabra que tienes hoy preparada para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que toques el corazón de todo aquel que escuchará este audio y seamos, Señor, renovados a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a el libro de Jonás, capítulo 2. Empezamos en el verso 1 y terminamos en el verso 10. Lo que vamos a leer, hermanas, es una oración de Jonás y dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias sus misericordias abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bien, acabamos de leer. Esta es una oración que hizo Jonás estando dentro del vientre del gran pez. Como ya bien conocemos, voy a darle un poquito del contexto de lo que acabamos de leer. Conocemos a Jonás como uno, es reconocido como uno de los profetas menores, pero desafortunadamente también es conocido como el profeta sin misericordia. La Biblia nos relata que Dios envió a Jonás a dar un mensaje a los habitantes de Nínive y Dios le encarga que vaya y pregone por toda la ciudad de Nínive y que diga, ¿verdad?, que va a ser destruida por cuanto su maldad había subido de delante de Dios. Jonás tenía sus reservas para ir a llevar este mensaje. Él no quería a los ninivitas. Pero bueno, sus razones tenía, ¿verdad? Los ninivitas eran uno de los principales enemigos de Israel y eran reconocidos por torturar y maltratar al pueblo de Dios. Y sus formas de ejercer su supuesta justicia pues era muy despiadada y habían hecho mucho mal a Israel. Por esta razón Jonás no quería ir a dar este mensaje, ¿verdad? Jonás sabía que pues Dios es un Dios perdonador y de misericordia, y él sabía que Dios terminaría perdonando a este pueblo. Pero pues como profeta de Dios, Jonás estaba obligado a obedecer la voz de su Señor, pero trató de evadir su responsabilidad, ¿verdad? Y pues ya sabemos, ¿verdad?, la historia, ¿verdad? Jonás, en vez de irse rumbo a Nínive, pues zarpó en un barco y se fue a Tarsis a huir de la presencia de Dios. Él no quería que hubiera perdón para este pueblo, para esta gente. Y pues en medio del mar, en medio de su huida, ¿verdad?, Dios envía una tormenta muy fuerte, haciéndole saber a Jonás que no podía esconderse ni huir de su presencia. La Biblia dice en el Salmo 139, ¿verdad?
¿A dónde huiré de tu presencia, verdad? ¿A dónde me iré, Señor? En todos lados tú estás. Recordemos que pues Dios es un Dios omnipresente, en todos lados está. Después de esta gran tormenta, los marineros pues empiezan a asustar y se empiezan a ver unos a otros, ¿verdad? Y ellos empiezan a orar a sus dioses, ¿verdad? Mientras tanto pues Jonás está dormidito, ¿verdad? Y viene el jefe del barco y le dice, pues tú qué estás haciendo aquí, pues levántate, ponte a orar a tu Dios, mira, estamos en medio de una tormenta, ¿verdad? Ya Dios mueve ahí algunas cosas, ¿verdad? Porque cae la suerte en él para decirles a estos a estas personas, a los marineros, pues que Dios lo estaba buscando. Él se levanta, ¿verdad? Y les dice, bueno, cálmense, Dios les explica que Dios estaba haciendo esta tormenta porque él le había desobedecido, que Dios lo había mandado a un lugar y que él quería huir, ¿verdad? Entonces, al ver la desesperación de estos marineros, pues le dicen, ¿saben qué? Pues arrójenme al mar, y de esta manera, pues el mar se va a calmar. Lo hacen, ¿verdad? Lo agarran y lo arrojan al mar, y pues es aquí donde vemos que Dios ya tenía preparado un pez muy grande para que tragara a Jonás. Pues bueno, el pez traga a Jonás, y Jonás tarda 3 días y 3 noches dentro de este pez. Y estando en esa angustia, estando en ese momento, estos tres días ahí adentro del pez, pues él empieza a orar, empieza a pedirle a Dios. Y si nos fijamos desde el verso 2 hasta el verso 9, son puros salmos. Él empieza a orar puro salmo, y es una oración muy sincera. Entonces Dios lo que hace, ¿verdad? Que pues el pez manda al pez, ¿verdad? Que lo vomite. Y pues aquí podemos ver, ¿verdad? La obediencia que sí tuvo el pez, ¿verdad? Porque le dijo, vomítalo, y pues lo vomitó. Y más sin embargo, pues Jonás, pues no, ¿verdad? Porque se fue para otro lado. Y pues vamos a leer este pensamiento que escribe Mike Whitmer, y dice así: ¿a quienes conoces que necesitan seguir a Jesús? ¿Cómo podrías amarlos más? Miguel estaba buceando en busca de langostas cuando una ballena jorobada lo atrapó con la boca. Pensó que no sobreviviría, pero a las ballenas no les gustan los pescadores de langostas, y a los 30 segundos escupió a Miguel por el aire. Era increíble que no se hubiera quebrado ningún hueso, solo le quedaron algunos machucones y una historia grande como una ballena. Miguel no fue el primero. A Jonás lo tragó un gran pez y estuvo en su vientre 3 días antes de que lo vomitara en tierra. A diferencia de Miguel, que fue atrapado accidentalmente, Jonás fue tragado porque odiaba a los enemigos de Israel y no quería que se arrepintieran. Cuando Dios le dijo que predicara en Nínive, partió en un barco en la dirección opuesta, y Dios mandó un pez tan grande, de tamaño de una ballena, para hacerlo reaccionar. Era comprensible que Jonás se ofendiera ante el posible perdón de los asirios, ya que 50 años después llevarían cautivas a las tribus del norte. Pero Jonás fue más leal al pueblo de Dios que al Dios de todo el pueblo. Dios amaba a los enemigos de Israel y quería salvarlos. También ama a nuestros enemigos y quiere que sean salvos. ¿Qué impulso del Espíritu que el impulso del Espíritu nos guía a llevarles las buenas noticias de Jesús? Señor Jesús, muéstrame cómo amar a mis enemigos, como lo haces tú. Ok, acabamos de leer la historia de Miguel, y la historia de Miguel y Jonás pues son similares, ¿verdad? Los dos fueron tragados por un pez muy grande, pero Miguel pues tardó solo 30 segundos dentro de este pez, y no digo que no haya tenido angustia, a lo mejor sí se angustió, ¿verdad? Pero pues 30 segundos fue muy poquito a comparación de los días que duró Jonás dentro de este pez, ¿verdad? Aunque la angustia de Jonás pues a lo mejor fue más prolongada, él aprendió la lección y obedeció a la instrucción de Dios, ¿verdad? Y pues, aunque no estaba de acuerdo del todo, ¿verdad?,
con la decisión de Dios tuvo que obedecer, porque al fin de todo pues Dios perdonó a un pueblo que se arrepintió, a un pueblo que reconoció su pecado y ayunó delante de Dios, ¿verdad? Pidiéndole perdón, y pues Dios se conmovió y los perdonó. Pero fíjese que Jonás, en su negación, hermanas, y con la esperanza todavía de que Dios no los perdonara, se sube a un monte y espera que Dios los destruya, y ahí está sentadito, ¿verdad? Esperando que pues que Dios mande fuego del cielo, ¿verdad? Y que destruya al pueblo de Nínive, porque pues él quería venganza, él quería que Dios acabara con ese pueblo malvado, ¿verdad? Pero pues los pensamientos de Jonás pues no eran los mismos de Dios. Y pues Jonás consideraba que este pueblo pues no debía de ser perdonado, pero recordamos todo lo que sucedió, ¿verdad? En ese monte, ¿verdad? Que pues Dios le pone una calabacera para que no le diera el sol. Entonces él estaba enojado, muy enojado. Entonces Dios manda un gusano y come esta calabacera. De la noche a la mañana pues se seca. Entonces se enoja, ¿verdad? Y le dice Dios, ¿pero por qué estás enojado? Dice, estás muy enojado. Dice, sí, hasta la muerte. Pues vemos ahí que hizo un berrinche, ¿verdad? Jonás. Y dice, sí, hasta la muerte. Dice, bueno, pues tú te enojas porque la calabacera se secó. Dice, pero no tendré yo piedad de Nínive, aunque es una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y en su mano izquierda, y muchos animales. Entonces pues ahí termina, ¿verdad? Dios perdona a Nínive y pues no viene el mal para ellos. En cuanto a Jonás, pues la Biblia pues guarda silencio, ¿verdad? No dice qué pasó con él, pero creo que aprendió muy bien la lección. Y pues, ¿qué sacamos de todo esto, hermanas? Pues que Dios ama tanto a la humanidad, y Él quiere que todos sean salvos. Por eso Él extiende su misericordia día a día, por eso Él sigue aún esperando, ¿verdad? La venida del Señor no tarda, sino que tiene misericordia y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios es un Dios bueno, es un Dios justo. Y este es el momento de examinarnos y de ver quiénes somos en realidad. A quién no hemos perdonado o a quienes no hemos bendecido. Recién estaba hablando con una hermana de la iglesia y me comentaba algo que la verdad a mí me dio un poquito de sentimiento, no le niego, me dio coraje, ¿verdad? Algo muy injusto que le pasó a un familiar de ella, ¿verdad? Me estaba comentando que pues en quien tú confías es en las autoridades, ¿no? Confías en los policías. Bueno, pues ella me decía que pues los policías golpearon a su familiar y que ella traía mucha impotencia, mucho coraje, porque se supone que ellos son los que nos protegen a nosotros, ¿no? Y se traía mucho coraje, dice, me daba, bueno, que dice que se enojó, ¿verdad? Entonces, pues cuando ella me lo contó, yo dije, ay, pero ¿por qué le pasó esto? Pues da coraje, da mucha impotencia. Pero ella dice que en ese momento le daba gracias a Dios y decía, bueno, gracias a Dios que esta persona pues está bien, ¿verdad? Pero dice, entonces ahí es donde me acordé que tenía que sacar el carácter de Cristo. Y tenía que perdonar, y si tengo que perdonar, y tengo que sacar lo que verdaderamente yo tengo dentro de mí, ¿verdad? Entonces ella dice que pues ella empieza a fluir un sentimiento diferente en ella porque tenía mucho coraje, pero pues empieza a ver a Cristo, ¿verdad? Y entonces dice, es cuando uno puede, es difícil perdonar, es difícil olvidarse, pero sí se puede, como que no, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y esto me acuerda también a la Biblia que dice en Hechos 7:60 que a Esteban lo estaban apedreando y puesto en rodillas. Él antes de dormir, ¿verdad? Dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. El carácter de Cristo fue manifestado en Esteban. También Pablo estaba encarcelado antes de morir. Dijo que había gente que le habían hecho mal y que lo habían abandonado. Y dijo también, Señor, no les tomes en cuenta esto. Y ahí se manifestó la misericordia de Dios. Se hizo presente en él. Lucas también 23:34
34, nuestro Señor Jesús pidió misericordia por todos los que lo habían golpeado y le dijo a Dios que no les tomara en cuenta eso, que ellos no sabían lo que hacían. Esto lo dijo antes de la crucifixión. Y sí, hermanas, tenemos un Dios que perdona y que olvida. Si tenemos un Dios con este carácter, ¿qué nos falta a nosotras? Aquí es donde tenemos que tomar este ejemplo de nuestro Dios. Hablemos de un Dios que perdona y de un Dios que olvida, ¿verdad? Que olvida todo pecado siempre y cuando vengas a Él con un corazón dispuesto. Dios ama a toda la humanidad. A veces la gente se siente avergonzada y no quiere venir a Dios o se sienten sucias, y es cuando nosotros tenemos que decirle: Dios te ama, Dios te ama, Dios te perdona, ¿verdad? Y tenemos que levantar nuestra bandera y decir, bueno, creemos en un Dios que nos ha perdonado y por su misericordia es que estamos aquí, ¿verdad? Dios no ha cambiado, hermana. Dios sigue siendo el mismo. Tomemos este ejemplo de nuestro Señor. Amén. Y pues he llegado al final de este devocional. Espero sea de bendición para su vida. Me despido deseando que pasen un excelente fin de semana en compañía de nuestro Dios, ¿verdad? Y pues les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes y espero verlas muy pronto. Bendiciones, hermanas. Bye.